Hola, soy René y les doy la bienvenida a un podcast normal, el lugar en donde hablamos de cosas tan normales como, por ejemplo, darse cuenta que el ser más salvaje del mundo es el humano y no los animales. ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a el episodio 32 de un podcast normal. Y pues nada, el día de hoy tenemos otro invitado, porque ya llevamos dos episodios seguidos, bueno, un episodio seguido, o dos, como sea, con invitados. Anteriormente estuvo Sofi, donde hablamos de ovnis en el arte, específicamente, muy interesante, pronto saldrá el episodio, si es que ya lo escucharon. Y el día de hoy tenemos un tema muy interesante con alguien muy interesante que es César Garza. Hola gente del internet, ¿cómo están? Mi amigo César, bienvenido a un podcast normal en el estudio donde, como todos los oyentes del podcast normal saben, grabamos en un estudio que viaja a través del espacio y el tiempo y las dimensiones. Entonces, Es impresionante, está muy bien arreglado el color, es como un azul espacial lo lleno de pintamos de brillitos. azul, o sea, generalmente es blanco, pero hoy es azul Hoy es espacial. azul espacial. Y Vine aunque, yo, tenía que ser azul espacial. sí, y aunque es de los requerimientos que César pidió Exacto. para grabar. Era eso y René tenía que poner fuegos artificiales y, ¡oh, mira, ahí están los fuegos! Se escucha en el fondo fuegos artificiales. Y aunque se escuche Oh, que hay gracias, eco, gracias. en realidad estamos grabando en la terraza de Oh. la, de la, de la cabina que viaja a través del espacio y el tiempo. Se Entonces, si explica por escuchan, qué me siento más alto. si escuchan pájaros y viento, no es... Son espaciales. Son pájaros dimensionales y es el viento dimensional que ocurre en este podcast. No les tienes que decir, René, todo el mundo sabe que eso existe. Sí, sí, perdón, por explicarse, sobre explicarlo. Bueno, el día de hoy tenemos un tema muy especial porque en esta nave que viajan, vamos a viajar hacia los bosques del norte de Georgia y el tema del día de hoy es sobre, o bueno, más bien son tres historias en las que el ser humano se ha puesto en modo salvaje con los animales. Como Donnie de los Strawberries. Sí, básicamente, bueno, más bien, imagínate que hicieron a un Donnie, pero con animales. O sea, Oh. acciones del ser humano que no deberían afectar a los animales, los afectaron de cierta manera. Ok. Entonces, la primera historia se llama, y esto es en honor a porque pronto va a salir una película que creo que se estrenó ayer y que ya está en el cine, vayan a verla, que se llama El oso cocainoso. Efectivamente. Cocaine Bear. No Así. sabía que así lo habían traducido en español. No, se llama sé. oso, ¿qué? No, no me acuerdo. Oso en exceso. No, oso intoxicado. Sé que en España se llama oso vicioso. Y nos ganaron. Oye, o sea, Bobo. o sea, está muy... Es hora de ir por las... Es hora de ir por las cariñosas, Bobo. Está muy padre. Oso vicioso. Creo que aquí es oso intoxicado, algo así. O sea, No lo pusieron lo bien. tenían ahí. Esta vez España nos ha Sí, ganado. lo tenían ahí y no lo quisieron aprovechar. Pero esta historia es corta. Ajá. O sea, la película, que vayan a verla, es tal cual una película de Hollywood donde nada tiene sentido, pero todo en Hollywood hace Oye, que está funcione. basada en hechos reales. Está basada en hechos reales. Pero no está. Está inspirada en hechos 5% de lo que pasa en la película es real. Del minuto 1 al minuto 5, yo creo. La película se trata de un oso Ujú. que come cocaína y mata gente, ¿no? Naturalmente. Que creo que sí pasó. O sea, creo que sí. Más bien, son historias separadas. Hay un oso que empezó a matar gente random, Ajá. pero mucha gente. La historia de hoy es del oso cocainoso que en los bosques del norte de Georgia, en 1985, encontraron dos agentes pues, supongo que agentes, eso lo dice agentes, el cadáver de un oso, una bolsa grandota de lona Ajá. y 40 paquetes vacíos de cocaína, Wow. que eran equivalente a 30 kilos de cocaína. Diablo. Y o sea, la cocaína es cara, o sea, Demasiado. 30 kilos equivalen a 15 millones de dólares. Wow. O sea, es como medio millón por bolsa, o sea, es bastante. Demasiado. Entonces, digo, medio millón por kilo. Y es que el problema fue que
el oso obviamente no es traficante de drogas, sino que le cayó del cielo. O sea, literalmente ¿Estás seguro? cayeron del cielo. Bueno, quién sabe, tal vez había una riña con otros osos. Podría ser. Nadie puede vender. Llegó, ¿cómo se llama? Mía, no le gusta que hablemos de... Bueno, es un perro espacial. Sí, es que aquí hay perros espaciales también. No le gusta que... No, perdón. Se supone que... Ay, ¿qué te iba a decir? Se me fue la idea. Que Yogi Boo no lo dejaban vender en Yogi Boo no dejaban vender la droga. en esta parte. Ellos eran los pimps. Y tenía un cartel que decía, no puedes vender. No, haz de cuenta que había una pequeña avioneta piloteada por un señor llamado Andrew Thornton, que es un ex abogado y era un ex agente de drogas. Ajá. Y para variar se volvió un traficante de drogas. Oh. Entonces, ahí están los perros espaciales. Ajá. Bueno, el punto es que este ex agente antidrogas se volvió traficante de drogas que manejaba una avioneta que venía desde Colombia. Oh. Sí. Y Drogas de Colombia, ¿cómo es eso posible? se daba la fuga y decidió saltar en un paracaídas. Entonces se supone que este güey iba en su avionetita. Fue que, fuck it, voy a saltar. No sé si la avioneta ya se iba a estrellar o por qué saltó, pero el vato fue de que voy a saltar. Con su paracaídas saltó, pero no se abrió el paracaídas. Oh, no. Y lo malo de cuando no se abre un paracaídas es que generalmente mueres. Entonces el güey lo encontraron estrellado en una calle de Knoxville, Tennessee. Y llevaba un chaleco antibalas que no le sirvió de mucho. No me dispararan en el aire. Digo, no murió por balas. No. Evidentemente. ¿Le funcionó? Sí, técnicamente funcionó. Tenía su chaleco antibalas, mocasines Gucci, gafas de visión nocturna, $4,000 en efectivo, 2 pistolas, unos cuchillos y las llaves del avión, pero no tenía otro maldito paracaídas. Mira, la ventaja es que pudo ver en HD en la oscuridad cómo fue que fue cayendo. Eso sí. O sea, ¿alguna vez has visto caer $4,500 al aire libre? Bueno, así es como suena. Y su avioneta se estrelló 100 kilómetros después en Carolina del Norte. No que en Georgia. Bueno, X. Esta nota la saqué de internet. O sea, todas las notas son de internet. Hay unas más elaboradas, otras no tan elaboradas. Está bien. Entonces, cuando encontraron, obviamente alguien reportó, hay un güey que cayó del cielo enfrente de mi casa oficial, venga a revisar. Se dieron cuenta que era este güey, lo investigaron, descubrieron todo y siguieron la línea del vuelo del avión. Y ahí encontraron 10 bolsas de cocaína en el bosque, excepto una. Esa bolsa es la que tenía 30 kilos. O sea, cada bolsa tenía 30 kilos, ¿no? Wow. Sí, eran bastantes. Alerta aeropuerto se quedó corto. Después fue cuando siguieron, como que, ¿dónde está? Siguieron el rastro de un oso y encontraron el oso muerto, ¿no? O sea, con la cocaína. Al animal, después de encontrarlo, lo rebautizaron como Pablo Escobar. Pablo Escobar. Y el Pablo Escobar, qué chingados. ¿Yo qué les hice? Es que, o sea, algo que hay que admirarle a los gringos es que tienen un... Son creativos. Sí, son creativos a veces no, a veces tienen nombres horribles. Ajá. Y a veces son... Son unos genios para rebautizar animal. Y obviamente el oso encontró la cocaína. Se la comió, no mató a nadie. Lo que pasó fue que después de comerla le dio una hemorragia cerebral y se murió. Obviamente. Son 30 kilos de cocaína. Eso es lo que pasa cuando comes mucha cocaína. Pero el oso no lo quemaron ni nada, de hecho lo disecaron. Y se encuentra en la ciudad de Lexington, Kentucky, en una tienda para turistas. Wow. La... Y al menos está en una pose padre, así como una mesa enfrente Creo que solo está así. con harina cortada. Hubiera sido cool que de verdad lo caracterizaran como Pablo Escobar. Pablo Escobar. O sea, de que, wow. Un montón de billetes de fondo. O como Scarface, ¿no? Así Exacto. Pero de seguro no tuvieron tanto humor. No. Pero esa es la historia detrás. Bueno, esta es solo una probadita de cómo es que el hombre, por acciones del hombre, afecta la vida animal, ¿no? Así es. Sé que también ha habido en donde inyectan a elefantes con LSD. Oh, Dios, ¿no? Pero como son más grandes, o sea, le inyectan poquito, son muy grandes y creo que sí se vuelven erráticos y matan gente, así que... ¿Te sabes la historia del elefante que mató a una señora, no?
No, ¿cuál? No me acuerdo si fue el año pasado o antepasado, un elefante mató a una señora no sé si en un zoológico, en un cautiverio, no, de hecho creo que fue así como en un safari o algo así. El elefante se paró y mató a la señora. Cuando estaban haciendo el velorio de la señora, el mismo elefante de alguna manera llegó al velorio y le aplastó el cadáver de la señora. Yo no sé qué le hizo esa señora a ese elefante para que fuera a buscarlo. Es el odio del elefante. El odio del elefante llegaba más allá de la vida mortal de la señora. Es como, güey, te odio no solo en esta vida, sino en la que sigue. Exacto. ¿En dónde fue? No sé si en algún lugar, en África o algo Sí, así. Sí, en algún lugar con safaris. Eso es odio elefante. Odio de elefante. O sea, los elefantes nunca olvidan Exacto. y... Y él no olvidó. Él regresó. Oye, es que ¿qué le habrá hecho? ¿Sabes? No sé. Tal vez olvidó su talismán anti-elefante. Exacto. No hizo un círculo. No hizo el círculo Un anti-elefante. círculo de elefante. Usó un sombrero mexicano al revés. Eso no es un círculo, es un óvalo. Y me imagino o sea, no, pobre señora, que paz descanse, pero me imagino a la señora llegando de que, ay, le dijimos a mi mamá, o sea, la hija de la señora, le dijimos a mi mamá que debía de dibujar el círculo anti-elefante, si no lo dibujó. No creo que pase nada. Por cierto, lo dibujaron, ¿no? Sí, aquí está. No, eso no es un círculo, eso es un óvalo. Y llega otra vez el elefante. Llega el elefante apacentar. Así, wow. Sí. O sea, y luego, no es como que, güey, saca el elefante, no es como... No puedes cargar un elefante. Dejas que acabe y Exacto. Y pues ya, o sea, Y ya esperas vete, que no señor te- elefante. Sí. Qué miedo. O sea, a mí me gustan mucho los elefantes. Pero wow, cuánto rencor. Digo, tal vez sí, no sé. No sé, es que es la que nadie sabe por qué. Bueno, ahí sí, por ejemplo, es animales siendo Malvado. malvados. Ahora la reencarnación de alguien más. No Tal sé. vez. Eh, Del Pablo Escobar en versión elefante. Creo que lo mejor que puedes hacer cuando un elefante te ataca es despedirte de esta vida porque no puedes hacer nada. Sacas un ratón No. de tu bolsillo. Sacas abejas. Sacas a... porque- Yo escuché que le tiene miedo a las abejas, los elefantes. Sé porque- que le tienen miedo de que a los ratones, a las víboras. Le tienen miedo a los ratones porque se meten a su trompa. Ah. Y a las abejas porque les pican la trompa, pero por dentro. Ahí está, pícale la trompa al elefante Sí, y no te va a solo matar. Saca tu abeja y dile, abeja, Ajá. ataca. La siguiente historia se llama Peter y Margaret, o Marge, como quieras decir. Y esta es una historia un tanto perturbadora, es muy famosa en los podcasts, Ajá. o en TikTok, donde sea. Y ahorita que te la explique, tal vez digas, ya la he escuchado, tal vez no. No. Si no la has escuchado, eres una muy buena persona, si ya la escuchaste es como fuck. Ok. Esto ocurrió, bueno, no ocurrió específicamente en esta fecha, pero hay un evento importante desde donde se desencadena todo. Ujú. El 1 de noviembre de 1961, en Virginia Occidental, Ajá. en Estados Unidos, estaban un grupo de 10 científicos congregados en el Observatorio Nacional de Radioastronomía de Green Bank. Y lo que intentaban hacer estos científicos era descubrir o crear o tener la posibilidad de captar señales alienígenas Ok. utilizando los radiotelescopios. Que no sé cómo funcionan, pero es un telescopio que creo que usa las señales de radio, Ajá. como mandar señales y que reboten. Así que a partir de ahí nació una línea de investigación que se le llamó la Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre, o sus siglas en inglés, la SETI. Ujú. Ahí se encontraban muy buenos científicos, como digo, son 10 científicos. Estaba el fundador llamado Frank Drake, y él tenía una ecuación. Frank Drake es famoso por su ecuación que dice o estima el número probable de civilizaciones alienígenas en todo el universo, que no he encontrado ninguna. Que de hecho luego también he escuchado que es tan probable que haya muchas a como no haya ninguna. De hecho es más probable que si tú envías una señal espacial esperando que alguien la responda, es más probable que nosotros mismos recuperemos la señal que enviamos a que Ajá. alguien la responda. Estaba Carl Sagan, Ujú. muy famoso. Estaba el físico Philip Morris, él era el integrante del proyecto Manhattan, que el proyecto Manhattan ayudó a crear la bomba atómica. Así es. Estaba un químico llamado Melvin Calvin, que le dieron un premio Nobel. Y Oh. estaba un astrónomo llamado Xu Huang,
que él desarrolló o acuñó el concepto de la zona habitable en las estrellas, donde sí podía haber planetas. Ajá. Y dentro de todos había un científico, que es el personaje de esa historia, que se llamaba John Cunningham Lilly, al que le llamaremos Lilly, el doctor Lilly. Ok. Y es que a esta orden le pusieron la orden del delfín por este científico. Por el pequeño delfín que hacía. Que le agregas un sonido del delfín. Porque Y de hecho, el señor Melvin Calvin creó insignias con un delfín y se las dio a cada uno por broma a este güey. Ajá. Y es que el señor John Cunningham Lilly, o Lilly, el doctor Lilly, era un médico y neuropsiquiatra de Minnesota. Y era muy listo, desde joven era muy listo, lo llamaron el Einstein Jr. Y a los 19 años, encontró esta fascinación por la biología, el control de la mente. Entonces como que le gustó mucho lo del cerebro y quería investigar sobre el cerebro. Uh-huh. Y ya, pues, como su familia era rica, porque su padre era banquero, Ajá. tuvo muchas libertades financieras para hacer estudios, para interesarse más en experimentos, y sobre todo en experimentos no convencionales, en los que usaba a su propia persona como sujeto de experimento. Oh, no. Ayúdame, Morris. No, Morris, ya no estaba puedo más sentir las dentro piernas. de... Bueno, ahorita te voy a decir. Un evento muy popular de él, que Ajá. todo el mundo conoce si es que vio Stranger Things, es que él en 1954 inventó el tanque de aislamiento, donde meten a Eleven en... Así es. Que básicamente es un dispositivo de agua salada en el que tú flotas, Uh-huh. te privan de tus... ¿cómo se De llama? tus sentidos. De tus sentidos, tacto, oído... Bueno, tacto no, pero oído, audición, no sé si nariz también. Y Lilly probaba mucho eso. O sea, Ajá. querían ver si podías... Esto también se utilizó para luego usar otro proyecto, no me acuerdo cómo, que también es como una teoría de conspiración, no me acuerdo cómo se llama, que era como leer la mente. Oh. Bueno, el MK Ultra, ¿no? Ajá. Lo usaban en MK Ultra. Nada más que Lilly usaba este tanque de aislamiento con un ingrediente extra, que era el LSD. Oh, no. Entonces el güey se hizo adicto al LSD. Naturalmente. Pasa el tiempo, creó este tanque, luego lo invitan aquí al SETI, y él ya había ganado un popularidad, el Dr. Lilly, por un libro que sacó, que se llamaba Man and Dolphin, o El hombre y el delfín, Ajá. porque él decía que había una posibilidad de establecer comunicación entre los humanos y los delfines. Uh-huh. Los delfines, pues todos saben, son muy inteligentes, Así tienen su es. propio lenguaje entre Así ellos es. mismos, con su espiráculo. Exacto. Y esta idea, pues los demás científicos dijeron, ¿sabes qué? Tiene un poco de lógica absurda, que si tú sabes o puedes mantener comunicación con los delfines, vas a poder... Ay, se me fue. Vas a poder saber comunicarte con los aliens. O sea, si sabes comunicarte con los delfines, por ende, Ajá. si llega un delfín espacial, que aquí hay Obvio. bastante... ¿No viste Bob Esponja? Hay una sí. película donde al final es un delfín espacial. Espacial. Es el rey del universo o algo así. Si hay perros espaciales, como aquí los Obviamente, oyeron, hay tiene que haber espaciales. delfines espaciales. Entonces tenían esta idea, si descifras lo que están diciendo estos cetáceos, puedes descifrar qué es lo que está diciendo los Un extraterrestres. alienígena. Así que en 1963 el Dr. Lilly fundó un laboratorio donde tenía estas prácticas de enseñar inglés a los delfines. Un Harmon Hall, era un Duolingo de los delfines. Le ponían el listening. Que no le entienden, No le sacaban entiendes, su grabadora de... su grabadora de hace 30 años. Listening. Y eran cassettes. Number Bueno, en one. ese momento eran cassettes, ¿verdad? Juan y saying. Y que le daba copias de que todas en blanco y negro. De que, ¿cómo está en la imagen? La imagen no se veía, era una Sí, sombra negra así. ¿Qué dijo Juan? Y la respuesta ni siquiera tenía la palabra Juan. Exacto. Bueno, el punto es que este güey hizo la Casa del Delfín y de hecho logró financiarla por la NASA. O sea, la NASA lo financió, varias agencias gubernamentales de Estados Unidos lo financiaron y tenía 3 ejemplares de delfines, uno llamado Pamela, otro llamado Sissy y otro llamado Peter, Oh. que es el Peter de esta historia, ¿no?
Además de Lily, había un antropólogo y lingüista llamado Gregory Bateson, que se encargaba de estudiar la comunicación entre delfines. O sea, él sí sabía sobre delfines y sabía cómo se comunicaban entre ellos. Pero ocupaban a alguien más que les enseñara inglés. Entonces, escogieron a una señora llamada Margaret Hope Lovatt, que vamos a llamar Margaret. Okay. Ella era una trabajadora que trabajaba en un hotel local. No sabía nada, no tenía nada de científica, pero se ofreció voluntariamente. Así que Margaret sugirió, ya después de estar ahí, ver a los delfines, que por qué no mejor, en vez de que los delfines estuvieran en un tanque y ellos afuera, hicieran la casa de los delfines, literalmente para delfines, donde los delfines se pudieran mover por toda la casa y las personas se tuvieran que meter al agua. Así que, pues, el doctor Lilly y el lingüista Gregory dijeron, ¿sabes qué? Está bien, vamos a hacer esto, así Margaret puede vivir día y noche con los delfines. Peter. Porque para esto se le había asignado a Peter. Es que luego a los delfines les puedes enseñar como instrucciones como un perro en cierto lenguaje. Peter no sabía nada. Entonces por eso no sabía inglés. Le iban a enseñar, ¿no? Como... Y Peter sí, Margaret le empezó a enseñar, o sea, le empezó a decir, mira Peter, no así mira, pero... Mira Peter. Mira Peter, por favor, pon atención. Pon atención. Go to the bathroom? No, es de que maestra puede ir al baño. No. In English, please. No, there's no bathroom here. No bathroom. Restroom, por favor. Please. Le enseñaba, seguía la cadencia, o sea, le enseñaba una palabra en inglés y el delfín la trataba ¿De decir? Lo más parecido posible, como un loro, un perico. Y sí seguían la cadencia, como cuando hablas, cuando dices una palabra, o sea... Pero... Luego los delfines... O sea, la inteligencia de los delfines llegaba hasta tal grado que asociaban la palabra con algo. Pero no de tal manera como para meterla en una oración. O sea, es como piedra. Yo sé que es una piedra, decía piedra. O sea, no piedra tal cual, sino se sonaba de que algo, ¿no? Pero no podían decir, yo quiero que la piedra se... O sea, no entendían eso. Exacto. ¿Sabes? Asociaban palabras y sonidos. Sí, o sea, asociaban palabras con objetos, como cualquier persona, pero no podían... O sea, sí podían formular oraciones, lo que querían, pero no podían hablar. O sea, no podían como formular una oración completa, ¿no? Pero siguieron con el experimento, ¿no? Entre Peter y Lovatt. Entonces... los perros espaciales. Sí. Vamos a hacer una pausa. Es que luego hay un güey que pasea un perro aquí. Un astronauta que pasea un perro espacial. Un astronauta espacial con su perro espacial. Que molesta a los otros perros espaciales de la cuadra espacial. Lo cual es muy cool. O sea, esta cuadra espacial parece una cuadra normal, pero es espacial. Es espacial. O sea, ahí se escucha el perro espacial caminando por la calle espacial. Pero generalmente es muy tranquilo, o sea, nunca hay ruido. Porque es el espacio. Porque es el espacio. Sí. Bueno, continuando. El punto es que ya sabían hacer relaciones entre cosas y objetos, pero no solo era la conversación, sino también la convivencia. Y es que al principio Peter miraba largamente a Margaret en distintas partes del cuerpo. Oh, no, Peter pícaro. Y luego empezaron las caricias. Peter frotaba su cuerpo contra Margaret, la empujaba. Peter, qué galán. Y sus insinuaciones se tornaron tan intensas y frecuentes que Margaret comprendió lo que Peter quería y un día decidió darle a Peter lo que quería. Así que decidió aliviar manualmente las urgencias sexuales de Peter. ¡No! Así es. O sea, básicamente esta mujer hizo lo que todos sabemos con Peter, con su mano. Ay, no.
Y aquí hay unas declaraciones de Margaret que dice, no me sentía incómoda con ello mientras no fuera brusco. Esto lo dijo en el 2014 a The Guardian. O sea, ya había pasado un montón de tiempo y dijo, no me molestaba. Mi problema en la vida nunca fue hacerle eso a un delfín. Esa parte me gustó. De hecho, o sea, hay un documental que sacó la BBC que se llama The Girl Who Talked to Dolphins. Oh, BBC, no solo habló con delfín. Y lo que dijo, o sea, lo que dijo es como muy, como te lo diría alguien no tan cuerdo, que dijo, es como un picor. Tan solo líbrate de él, ráscate y prosigue. Entonces es como así funciona, no era privado, de hecho la gente podía observarlo. Oh, no. Lo cual creo que es más extraño todavía Peter tenía unos fetiches muy específicos. que la señora hiciera eso y que la gente observara. Entonces, digo, tal vez para los biólogos, si algún biólogo nos escucha o bióloga nos escucha, digan, eso es muy normal de hacer en la vida. Sí. Los biólogos, animales... Los biólogos le hacemos eso a los delfines todo el tiempo. Ustedes no lo han hecho, es algo que te enseñan en la escuela de Lo usas biólogo. como gel para el pelo. Qué asco. Bueno, entonces, para ella no era algo sexual, quizás sensual, pero no sexual. Parecía fortalecer el vínculo, obviamente. Ay, no. Fortaleció algo definitivamente. No le enseñó inglés a Peter, No. pero Le enseñó el lenguaje de la mar. le enseñó cómo funciona una relación tóxica. Oh, no. Algo que le puede servir mejor. Sin embargo, el experimento terminó mal, obviamente. Obvio. Obviamente terminó mal, o sea, esto podría ser un video de YouTube que diga, o sea, más bien, el documental de BBC se debió llamar La chica que habla con delfines, entre paréntesis, salió mal, o algo así. O sea, No creerá en el final. no quedó en el final, lo cual no lo creerías. ¿tú No, lo creerías? no pensé que la historia iba para ahí. O sea, al final Lily, no sé por qué pasaba. Lily también estaba muy mal. El doctor Lily estaba muy mal. O sea, él dijo, esto no es suficiente intenso para mí. Hay que darle LSD a los delfines. Y el güey le empezó a dar LSD a los delfines. Ay, no. Pero Margaret consiguió que no se le diera droga a Peter. Ah. Por lo que el doctor Lily dijo, entonces me vale madres. El LSD de hecho no producía un efecto en los cetáceos muy notorio. Oh. Y Lily, pues era muy problemático el doctor Lily. Se terminó peleando con el biólogo Bateson, bueno, Ajá. con Gregory. Y como se pelearon, dejaron de financiar el proyecto. Se acabó el proyecto. Lily sintió mucho cuando se tuvo que separar de Peter. Porque se llevaron a los delfines a un laboratorio del doctor Lily en Miami. Ajá. Y de hecho, para Peter el delfín fue mucho más triste porque luego Ya nadie lo tocó. Sí, de hecho ya nadie lo tocó. Entonces, luego el doctor Lily llamó a Margaret semanas después diciéndole Ajá. que Peter había dejado de respirar deliberadamente en su acuario. Lo cual no sé si los delfines se suicidan, según yo no. No tengo idea. Pero sí tienen que respirar. Ajá. Cada 2, 3 o 5 minutos o 10 minutos salen, toman aire y se regresan. Ujú. Entonces, sí sé que ellos deciden cuándo respirar, Sí. pero no sé si fue porque decidió Ya no hacerlo, ¿sabes? Tal vez se enfermó, tal vez se deprimió, ¿Quién sabe? pero el doctor Lily Ujú. decidió seguir trabajando con delfines e intentó meterse más en investigaciones. Dejaron cada vez de ser investigaciones científicas y se volvieron más como misticismos espirituales. Y la mayoría del trabajo del Dr. Lily se considera pseudociencia. Así que el Dr. Lily no terminó bien, Ajá. por así decirlo. Falleció en el 2001 en Los Ángeles. Y en cambio, la señora Margaret creo que aún vive, Oh. o en ese momento aún vivía. En el 2014 lamentaba mucho que solo la gente pensara en ella haciendo Por eso con haberle el hecho el delfín. delfín. Cuando pues en realidad no pasó. O sea, sí pasó, pero no de esa manera. Pero también si tú llegas con alguien y le dices, güey, le hice un trabajo manual a un delfín, pues no hay... No hay mucho eso, no se te puede quitar. No, o sea, eso sacado de contexto o con contexto. O sea, porque ese es el Ajá. contexto. Es raro, o sea, no hay muchos contextos en donde esto pueda sonar razonable. Exacto. Es como el viejo chiste de... Está el cantinero en un pueblito ahí abandonado y llega un señor
se sienta en la cantina y le pide al señor, ¿qué cantinero? Y llega el cantinero y le dice, ¿qué onda, señor? ¿En qué le ayudo? Y que, no, deme una cerveza, ¿no? Sí. Va para servirle. Y en lo que está sirviendo la cerveza le dice de que ves a ese banquito en el que está sentado, ¿no? Y dice, sí. Pues yo lo hice, yo hice los banquitos de toda esta mesa y de las sillas de la iglesia. Pero me dicen, Juan, el hacedor de banquitos, nope. Y ya, sigue sirviendo. Le da la cerveza y se la toma el señor. Y dice, ay, está bien buena la cerveza. Y dice, ¿verdad que sí? Pues yo hice la cerveza, de hecho, es cerveza hecha por mí. Pero me dicen, Juan, el cervecero, el maestro de las cervezas, pues no, tampoco. Dice, no, sí, qué triste. Y lo mira fijamente a los ojos y le dice, pero te coges una cabra. Y ahora todos te dicen Y ahora él coge cabras. qué asco. Así le pasó a Margaret, pobrecito. Sí, o sea, es que te van a decir, o te pueden decir tu apodo porque haces muchas veces algo, Ajá. o porque hiciste algo que nadie hace. O sea, Exacto. es como Margaret. No. Y de hecho, Margaret sintió un poco de alivio cuando murió Peter. Ella dice que porque así Peter ya no estaba triste. Es algo que definitivamente no haría nadie, o al menos yo no, y menos lo contaría, y menos dejaría que hicieran un documental al respecto. Y bueno, esa es la historia en la que de hecho eran delfines, que es como, güey, es un delfín, déjalo ser delfín. Exacto. 1, no le des LSD. 2, no lo toques. O sea, de ninguna manera. Y la última historia se llama Simio no procrea humano, o no procrea hombre. Ajá. Y está enfocado en los simios, que de hecho de me gustaría hacer otro episodio. Nada más de simios. Ok. E invitarte a ti, porque hay historias muy locas sobre lo que hacen los simios y lo que le han hecho los simios. Esta es una de ellas. Y no está, bueno, sí está muy intensa. Esto como contexto empieza en 1871, pero con Charles Darwin. Oh. En la que en ese año Charles Darwin publicó su tan aclamado publicación, El origen del hombre, en el que habla sobre la teoría de la evolución. Exacto. Ahora, un mes más tarde, después de que publicó eso, salió una famosa caricatura en el que decía que los humanos descendían de los monos. Uh-huh. Algo que Darwin nunca propuso. De hecho, Darwin dice que no descendemos de los monos, sino que hace millones de años había un común denominador, que uno se fue para la izquierda y descendieron los monos, y otro descendió para la derecha y descendieron los humanos. Tenemos antecedentes. El 99% del ADN humano y el mono es muy parecido. O sea, hay como un 1% que es bastante. O sea, es en niveles de genética es de que un mundo que nos hace distinto, pero en ADN somos literal primos hermanos. Entonces la gente empezó a decir, ¿cómo que somos de los monos? De que, a ver, no, o sea, literalmente había un güey que hace millones de años decidió hacer algo y otra mitad decidió hacer otra cosa y ahora estamos aquí. Lo cual, pues, te habla muy cabrón de lo que es la evolución. Exacto. La gente se quedó con esta idea y 4 décadas después, en el Congreso Mundial de Zoólogos en Austria, en 1910 de hecho, estaba el biólogo ruso Ivanovich Ivanov, donde él dijo que había una posibilidad de crear un humano, literalmente, descendiente de un mono. O sea, hacer un hombre mono. Oh, no. Sí. Entonces... Como el de Hey Arnold. ¿A cuál? ¡Hombre mono! ¿No te acuerdas del hombre mono? No. Era un tipo loquito, así como los loquitos del centro, pero que estaba obsesionado con los monos. Traía una capa, su capa era de que como una mantita y traía un peluche de un changuito. Comía bananas. Es el hombre mono. Bueno, algo... Y todas las oraciones las terminaba con hombre mono. Bueno, esto es como eso, pero versión ruso, de los 1900. Oh, no. Él decía, o Ivanov decía, que había una posibilidad de crear híbridos entre humanos y monos mediante la inseminación artificial para ayudar a eludir las objeciones éticas de que el emparejamiento natural. O sea, el güey decía, se puede con inseminación artificial. Exacto. La historia de este güey es que en 1896, después de graduarse como doctorado en fisiología,
decidió hacer una investigación en el Instituto Pasteur de Francia, en París, que ya hemos hablado de eso en el podcast en los primeros episodios, que Louis Pasteur creó este instituto y era uno de los más guau de ese momento. Ahí pudo extraer glándulas sexuales de animales para luego desarrollar técnicas de inseminación artificial en caballos de pura raza que sí se usan, o sea, su trabajo sirvió en la biología y en la fisiología y en cualquier rama. Entonces, Ivanov decidió ampliar su campo, no solo en animales de granja, sino en animales de cualquier especie, y eso le dio mucha fama internacional en su disciplina. Ajá. Nada más que ocurrió la guerra rusa, todos los científicos se detuvieron, pasó lo de la guerra rusa, que no he hablado de eso en este podcast, pero fue un desmadre. Y después de la guerra rusa, en 1917, fue cuando intentó hacer realidad esto de la criatura. En 1910 fue cuando dijo que quería hacer eso, ocurrió la guerra rusa, que fue más o menos en esos años, dejó de hacerlo, y cuando se acabó la guerra rusa dijo, hay que volver a hacer. En 1924 habló de esto en el Instituto Pasteur, y le dijeron, va, está bien, vamos, puedes hacerlo. De hecho, el Instituto Pasteur tenía chimpancés en una aldea en Guinea Francesa, en Quindia se llama el pueblo. Entonces ya tenía los chimpancés, nada más tenía que encontrar la manera de llegar allá y que alguien le diera dinero para vivir allá un rato. Así que él fue con el comisionario del pueblo de la ilustración del gobierno soviético solicitando $15,000 para el proyecto, que en ese momento era un chingo. Obvio. Pero dijeron que no les interesaba mucho. Así que un año después cambiaron a este señor, a uno de los patrones de la ciencia. Y volvió otra vez este güey a preguntarle ahora a este nuevo señor de que, güey, ¿me dejarías hacer este experimento? Y el señor dijo, sí, te vamos a dejar, te vamos a dar no te vamos a dar $15,000, te vamos a dar $10,000 para que realices experimentos en simios en África. Así que el güey ya tenía todo, monos, dinero y conocimientos. Así que emprendió su viaje en febrero de 1926. Fue a Guinea, en el África Occidental. En ese momento esa parte era de Francia, era una colonia francesa. Sí. Y pues su intención era esa, cruzar simios con humanos. Así que pues no suena muy difícil de imaginar. Lo que el güey dijo fue, bueno, ¿tú qué crees que pasó? Quiero pensar que no pudieron ni hacer un feto, pero ahora tengo miedo de que lograran Sí, hacer no, un obviamente feto. fue un fracaso. O sea, muy bien. No, digo, de otra manera la historia sería distinta y veríamos gente mono. ¿Cómo tratarías a una persona mono? ¿Lo tratarías tirándole más a mono o tirándole más a persona? Depende de qué tan peluda está. No te creas. Pues como es una persona... Pero sería una persona o sería un mono. Sería un hombre mono, o sea, tendría derechos de o sea, hombre. si es un hombre, tiene derechos de hombres, aunque la mitad sea mono, yo creo. Exacto, supongo. Yo creo, sí, ¿no? O sea... Si es consciente, si es hablante, pensante, supongo que tendrás que tratarlo como una persona. Pues técnicamente Persona todo tiene... mono. O sea, los animales tienen derechos, ciertos derechos. Exacto. Y la naturaleza, el medio ambiente tiene derechos y... ¿El hombre mono usaría ropa o estaría desnudo? Yo creo que por decencia usaría pantalones, aunque luego dicen que los monos no usan pantalones, porque, como en la canción, dicen que los changos no usan calzoncillos. Exacto. Los dejan amarillos. Esa sería mi razón. O sea, en un Esa debate, sería mi razón. un güey diría eso como argumento. Y todos se quedan, güey, Ay, güey, no no manches. puede ser. Bueno, el güey Ahí obviamente... va el Goku, míralo. Algo que... De que, güey, es un mono, no, es una señora. No, es el Goku. No, es un niño. No, aún no sale el hombre mono, señor, espere. Perdón. No ha salido el hombre mono, amigo. Perdón. Bueno, esa fue la primera, o sea, el güey llegó en 1926, en febrero de 1926. Nada más que cuando llegó, se dio cuenta que los chimpancés que tenían ahí no tenían la edad suficiente para concebir, o sea, eran muy jóvenes. Así que se tuvo que regresar a París, donde pues se la pasó trabajando en maneras de capturar chimpancés y someterlos. O sea, literal se dedicó a cómo voy a atrapar. crear máquinas irrelevantes para capturar chimpancés. De hecho, conoces Tarzán. No. Luego volvió a África y logró fertilizar a 3 chimpancés con esperma de humano. O sea, sí
sí hizo ese experimento. Ok. Obviamente no tuvieron éxito. No. Entonces decidió hacer el experimento pero al revés. Agarrar esperma Esperma de de un mono mono. e impregnar o inseminar mujeres africanas Ajá. sin su consentimiento Ok, eso y está sin su horrible. conocimiento Peor aún. con semen de orangután. Lo cual las autoridades francesas le dijeron, güey, estás demente, claro que no, vamos Exacto. a dejar que hagas eso. Y no lo dejan. No lo deja. No lo dejan. hizo. O sea, al menos en registro oficial no No quedó. lo logró. Ok. Así que no tuvo mucho remedio más que regresarse a la Unión Soviética con un cargamento de chimpancés. Ajá. Y espero poder conseguir voluntarias rusas que quisieran aceptar. Tener un hijo mono. Y lo más cagado es que las consiguió. O sea, sí consiguió. hubo gente. Sí hubo gente Ay, no. que por algún motivo quería dinero y dijo, si me van a meter eso. Si van a dar a un Goku. Y pues no se pudo, porque los chimpancés murieron en el viaje. No. Obviamente es distinto estar en África a estar en Rusia. Obvio. Y pues no pudieron, o sea, murieron antes de poder crear la inseminación. Entonces, como este güey estaba tan metido en sus experimentos, cruzar monos con hombres, no se dio cuenta que la nación soviética, la Unión Soviética, atravesaba por una revolución cultural. Ajá. En ese momento, todos los antiguos especialistas como este güey eran vulnerables a ataques y en 1930 fue arrestado por la policía secreta, Ajá. condenado por haber creado una organización contrarrevolucionaria, lo cual no era verdad, Ok. y lo exiliaron a la República de Kazajistán. Bueno, en ese momento se llamaba Kazaja, Ajá. ahorita es Kazajistán, y lo separaron. O sea, fue que, güey, tú eres un revolucionario, lo cual era mentira, Ajá. pero en ese momento era muy común que alguien que te caía mal de la oficina es como, güey, ese va... Literal, Es porque... común es. O sea, un señor llamado Horace Neyman lo sucedió, o sea, Ajá. lo pusieron en su lugar y se creía que ese güey fue el que le fue chismoso decir, güey, este vato está haciendo... Es revolucionario. El Agárrenlo. vato, no, mis monos. Y se lo llevaron. Y ya después pasa la historia. Llegó Stalin en Ajá. 1931. Quitaron a estos güeyes, restauraron todo. Ajá. Y pues Ivanov ya estaba muy enfermo con salud. Yo creo que tal vez, ir a África sin vacunas. Ajá. Aunque ya existían las vacunas porque ya estaba Pasteur. Hmm. Había muchas vacunas que no estaban probadas. Murió en este país por un derrame cerebral y no alcanzó a llegar. De hecho, un día antes Ujú. murió de su regreso programado. O sea, le dijeron, bueno, tú vas a regresar mañana. Ese día se murió. Oh, no. Entonces, pues al final muchas de estas cosas que se saben es porque él tenía todo en cartas, cuadernos y diarios Ajá. que encontraron y que la gente pudo consultar después de que colapsó la URSS. Y así fue la historia de este güey que quiso. Lo cual sí se hacían otras cosas, porque voy a hacer un podcast y te voy a invitar de eso. Ok. Sobre el secreto de rejuvenecer. No. Y usaban chimpancés. Oh, no. Sí, de una manera muy fea. Entonces, pero eso será para otro episodio. Pero ya se tenía esta idea o sea, no era rara la idea de cruzar humanos con simios. Desde que Ajá. se supo que había una variante, fue como, güey, ¿Qué tal si? ¿qué tal si? Ajá, y ya se tenía desde Francia, desde el siglo XVIII, se Ajá. creía esto. Bueno, este era el siglo, sí, XVIII. En 1971, Charles Remington, el profesor de biología de la Universidad de Yale, predijo este tipo de investigaciones y la defendió. Ujú. El director del Instituto Pasteur había también tratado de que un zoólogo neerlandés fuera al Congo a realizar estos experimentos similares. Ajá. Y de hecho había una historia de 1831 que se llamaba Quiquit Boleurus. Está en francés, no sé cómo se diga. Pero es de un autor francés llamado Gustave Flaubert, que hablaba la historia o narraba la historia de Dalio, se llama Dalio, el hijo de una esclava brasileña Ujú. y un orangután, Oh, no. que fue creado por un antropólogo francés. O sea, ya había una historia de eso, la gente como que ya tenía esa opción de que, ¿qué pasaría si? Entonces, no era tan descabellado en ese momento. Ahorita ya hay muchas cuestiones éticas como para no Ajá. hacerlo. No dudo que alguien ya lo intentara.
No funcionó, por eso no hay gente mono. Y también había leído en un libro que hay, ¿cómo se llama? Es que se supone que en la fisiología, no, la taxodermia, no. No me acuerdo cuál era una de las ramas de la biología, Ajá. donde estudias las familias. Entonces está la especie humana. Sí. Las razas no existen, las razas son un invento de la sociedad. Exacto. Para dividir. Las razas son los papás. ¿Las razas son los papás? Sí, es como Santa Claus. Ah, sí, no existe. Gente menores que estén escuchando este podcast, Santa Claus sí existe. Era un Sí, chiste. Santa Claus existe, Era pero un las chiste. razas no. Las razas no. Existe el género, Ajá. luego creo que está la especie, el género, no, está el orden, está el género, por ejemplo, somos el género Homo sapiens o la especie Ajá. Homo, algo así. ¿Homo? El Homo. Especie trujo. El punto es que hay una rama en la que si compartes un mismo orden o un mismo especie, no me acuerdo qué, Ajá. puedes sentir una atracción sexual hacia esa especie, pero no puedes procrear. Por esa misma razón Ujú. hay leones y tigres, Sí. pero luego creo que o cebras o burros, Ajá. pero creo que, y tienen un nombre en especial, ellos no pueden procrear. O por Delfines ejemplo, y señoras caballos y llamadas burros. Margaret. Caballos, ¿qué? Delfines y Margaret. Por eso no hay gente delfín. Por eso. Que hay un programa en Netflix que Es como en South Park. es como un se llama, es muy grosero. Se llama Paradise PD. Ajá. Tiene un humor muy feo, o sea, muy negro, pero hay un güey que es un delfín y tiene un hijo delfín. Y nada. ¿Has visto el de South Park? No he visto. Hay un capítulo donde creo que llega un cirujano plástico a la ciudad. Entonces Kyle quiere ser basquetbolista y lo hace así de que es súper alto y Ajá. le cambia el color de piel y todo. Y cuando el papá lo va a consultar con el doctor de que a reclamarle de que por qué le hizo eso a su hijo, regresa el papá de Kyle y es un delfín. De que todo mal armado, de que con piezas de persona. Dice, es que era mi verdadera pasión, yo siempre quise ser un delfín. O sea, ¿tú crees que si hubiera funcionado eso de la gente mono, Ajá. habría gente que es gente normal que quisiera hacerse mono? O Uf, decir, ¿sabes qué? Yo quiero. Creo que si hubiera funcionado por la época, porque a principios de los 900, pues como que les valía toda la ética vida y por haber. Lo hubieran comprobado, lo hubieran logrado y habría gente mono en laboratorios, pero para este punto en la vida no hubiera habido más gente mono. O sea, hubiera sido un experimento Sí, lo de hubieran la dejado de época y hacer. lo hubieran dejado de hacer por ética. Yo A menos de que fueran de que hiper mega inteligentes y capaces con armas o algo que los hiciera buenos Pues hay para un villano guerra, en porque Flash, así ¿no? funciona. Hay un villano en Flash que es un un simio. mono, es Gorilla Grodd. Pero Gorilla Grodd viene de otro... Sí, o sea, vaya, pero es que sí. Es que es como el planeta de los simios. Que al final eran los mismos. Exacto, eran los mismos monos, nomás evolucionados. Sí, o sea, sí. Oye, los orangutanes están cada vez aprendiendo más a Son usar listos. herramientas y a ser más humanoides. Bueno, es que también la evolución tarda millones de años. O sea, Ujú. si quisiéramos. O sea, no digo que no. Yo creo que los monos podrían evolucionar. Tal vez a nosotros, aún parecido a nosotros, pero en millones de años. O sea, Exacto. tendríamos que dejarles como herramientas o algo para que ellos pudieran. Y tal vez en millones de años Ujú. los veían de que, sí, estos vatos. Sí. Tal vez podría ser menos. O sea, lo que creo que hace que los orangutanes puedan estar evolucionando al ritmo que están, que es cada vez más rápido, Es por nosotros. es por nosotros. Sí. O sea, uno, les estamos visualmente enseñando que existimos. Sí. Y dos, los experimentos que hacen, ya no tan crueles como antes, pero experimentos de enseñarles lenguajes de señas y interacción humanoide, hace que ellos mismos sepan como de que, Sí. ok, entonces, si hago estas cositas con mis manos, tú me entiendes lo que te estoy diciendo. Sí. Y eso hace que su cerebrito orangután se vaya juntando. Y son cosas que, igual que el miedo, porque de hecho el miedo es algo que puede pasarse de generación en generación. Hicieron un experimento con ratas en el que electrocutaban ratas. No me acuerdo si era cuando les daban queso o cuando Sí. veían una imagen o algo así. Y las electrocutaban.
Y llegó un punto en el que ya esas ratas tuvieron sus hijitos. Los hijitos no tuvieron nada que ver con ese experimento. Y cuando les pusieron el mismo test, Tenían se miedo. recroían como si fueran a darles toques. O sea, tenían el mismo reflejo instintivo. Y dices, eso es algo que se va pasando. Sí, se va pasando. Wow, oye, sí, es que es muy... y vaya, no lo culpo. Este güey estudió neuro... no sé qué. Y siento que el cerebro, en cualquier especie, es muy compleja. O sea, como para transmitir todo eso, se me hace... Wow, Exacto. o sea, está cabrón. Yo sí creo... Es que también los... O sea, y luego a veces tú ves monos. O sea, por ejemplo, los ves en... Yo veo muchos videos de monos en Instagram Ajá. o donde sea. Y son monos chiquitos, o sea, que, ay, qué bonitos, pero luego te das cuenta que, oye, es que son animales salvajes, de verdad son salvajes, o Sí, sea, exacto. un chimpancé si quiere te puede arrancar los brazos, Obvio. o sea, No sé si sabías, pero Bubbles, el de Michael Jackson, el chimpancé Bubbles de Michael Ujú. que tenía cuando Le era... arrancó la nariz. No, Ah. bueno, no supe si le arrancó algo a alguien en algún punto. Pero llegó un punto en el que ya Bubbles ya no podía salir, ya vivía en una jaula y Bubbles estaba loco, güey. O sea, la gente se acercaba a saludarlo, Michael, y Bubbles se agarraba de las rejas y gritando y tratando de agarrar a la gente para asesinarla. Y dices, por más que trates Sí, no, no. de Ah, humanizarlos, son animales ¿has salvajes. visto el accidente de una señora que un chimpancé le arrancó la cara? Está horrible. Ay, no. Sí, hay un documental de Ajá, eso porque era una señora que tenía un chimpancé de mascota sí. e invitó a su amiga que ya conocía, el chimpancé ya Ya me conocía, acuerdo, sí. y la señora se le ocurrió llevar un changuito sombrero bebé no- o Ah, algo, ok. tenía algo que distrajo al mono. Sí. Bueno, yo me la sabía que era un changuito bebé. Ajá. La del sombrero me parece otra cosa que también sale en una película, pero eso es falso, Ah, ok. pero, o sea, ahorita te lo digo. Sí. Tenía un peluchito de un changuito Ujú. y el chimpancé pensó que era otro chango. Ajá. Son sumamente territoriales Demasiado. y se enojó con la señora y la golpeó y le arrancó la cara. Entonces, Ay, güey. y hay toda una, digo, no se trata sobre el chimpancé, se trata sobre la reconstrucción que sirvió, que tuvo la Ajá. señora, que la reconstrucción de cara yo creo que son de las operaciones más terroríficas que hay. Obvio. O sea, quedas porque te insertan de tu propia piel de otras Ajá. partes, pero tu cara, o sea, Ya no va a ser la misma. No hay no, forma. no, no hay forma, o sea, y inflamada hace una cosa y desinflamada. Y hay una película que se llama Nope. Vela, Ujú. está muy, ¿no la has No visto? la he visto. Está Nope. muy buena, Nope. Así, Nope. De Aliens, de Aliens, Ajá. pero trata, o sea, de los personajes era un presentador de un programa donde uno de los personajes era un simio, un chimpancé. No. De verdad, o sea, bueno, no era de verdad. Ahí en la historia te cuentan que era una sitcom tipo la de Pie Grande. Es que Ajá. había una serie de los 70 de Pie Grande. Sí. Imagínatelo, pero Pie Grande es un chimpancé. Y era un chimpancé, ¿verdad? Ajá. Entonces, obviamente, se sale de control, un globo revienta, el güey se enoja y le arranca la cara a una morra y mata a medio elenco. Y Ajá. un niño sobrevive, que luego ya en la película te cuentan que este güey se volvió un showman y lo que sea. Y sale la morra sobreviviente con un sombrerito y un velo, Sí. que se le ve la cara que hace alusión a los ataques de chimpancés. Ajá. Entonces, a lo que vamos con todo esto es, chicos, si ustedes tienen un mono de mascota, recuerden Que son animales que salvajes. un día el mono puede despertar de mal humor y lo mejor que puede hacer es lanzarte caca y lo peor que puede hacer es arrancarte la cara. ¿Has visto el video de la viejita? Que un gorila, un chimpancé le Ajá. lanza caca. Ya casi. Ahí voy, ahí voy. Sí, le lanza, le lanza. La puntería exacta en la nariz. Y la señorita, pero sí, sí, los perros espaciales ya nos están llamando. Espero que les haya gustado el episodio. Cuidado con los chimpancés, con los delfines y los osos. 3 animales que fácilmente nos pueden matar en cualquier momento. Efectivamente. Y no porque nosotros los hayamos matado primero significa que ellos no lo puedan hacer. Exacto. Espero les haya gustado. César, muchas gracias por venir. No, gracias, René, por invitarme. ¿Quieres decir algo más? ¿Decir tus redes sociales? ¿Quieres que te sigan? ¿No quieres que te sigan? Aléjense, no. Pues si quieren seguirme en TikTok es @Scott_Garza, Scott con doble T. Y Instagram es @ScottGarza1. Ahí pueden seguirme, ver estupideces. Prácticamente todo es de monos, no de chimpancés, sino de figuras de acción. Pero también videitos estúpidos de vez en cuando, así que pueden seguirme por ahí.
Sí, así que síganlo, muchas gracias. Sigan un podcast normal en Instagram, podcast.normal. Y gracias por escucharnos. Nos vemos en el siguiente. Bye.